Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos sean a este su programa de Noticias con el Bote. Hoy yo libremente opino, ya tenemos aquí a nuestros analistas, al buen José Manuel. Bueno, pues muy buenas noches, queridos escuchas, compañeros de la mesa, un gusto estar con ustedes una vez más. Al buen Ulises. Buenas noches a todo el público que nos escucha amablemente y buenas noches a ustedes, compañeros de la mesa virtual. Y bueno, Marta, que no pudo estar en esta ocasión con nosotros, pero que esperamos que esté ya de vuelta en el próximo programa de Yo Libremente Opino. Así que vamos a arrancar porque bueno, pues hay temas muy interesantes que hablar, sobre todo por los planteamientos que de repente vemos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, el primero de ellos, el reconocimiento que hace Osorio Chong, la Secretaría de Gobernación, con respecto a los 70,000 muertos. Hemos de recordar que hace unas semanas Aristegui Noticias publicó pues la parte en donde fue cambiado el discurso que en su momento habría dicho este Osorio Chong ante todos los medios, ante todo el show, en donde fue cambiado eso de los 70,000 muertos por otra frase. Y bueno, pues resulta ser que hay el reconocimiento ya después en una entrevista con Carmen Aristegui al respecto de los 70,000 muertos. Ahora llama la atención este reconocimiento porque simple y sencillamente es como aquella vez que, por ejemplo, Felipe Calderón pues habló de que las empresas paguen más impuestos y a la mera hora de los balazos todo resultó a tole con el dedo, ¿no? O por ejemplo, como en un momento dado también en su momento Calderón pues de una u otra manera señalaba a los gobiernos del pasado como culpables, pero nunca hubo sanción ni nada al respecto de los gobiernos del pasado, a pesar de que pues tanto autoridades como por ejemplo expresidentes de una u otra manera pues podían por lo menos directamente haber sido señalados por lo que acusaba, por ejemplo, Calderón de los gobiernos del pasado. Pero ¿qué quedó todo? Pues igual en nada. Entonces, por ejemplo, un dicho como el de Osorio Chong, en el que viene a decir a reconocer los 70,000 muertos por esa guerra de Calderón, pues de lo que es esperarse, tomando en cuenta además que el PRI y el PAN son lo mismo, pues es que no suceda nada, ¿no? Y esto se junta con la manera en la que Enrique Peña Nieto, para lanzar ya la cruzada contra el hambre, pues hasta maneja los 11,000, una cifra de 11,000 muertos por cuestión de desnutrición. Entonces aquí llama mucho la atención porque pues habla de una situación alarmante. Sin embargo, pues se reconoce Osorio Chong en la entrevista 70,000 y eso no fue catalogado de esa manera. Pero lo que es interesante de esto es que todo maneja Peña Nieto, menos decirle a la sociedad, y en un evento como ese, pues que por ejemplo para la cruzada contra el hambre se tiene contemplado 4,000 millones de pesos, mientras que para la CIA, la mexicana, 62,000. O sea, se está hablando de una cifra en recursos de 58 veces más. Ese es el verdadero, desde mi punto de vista, ese es el verdadero interés, el asunto de la CIA, la mexicana, y no como quieren hacerse ver Peña Nieto y todos sus colaboradores con respecto al hambre. Por sus hechos es por lo que se les conocerá, ¿no? Entonces esto además se viene a juntar con el hecho de que, bueno, pues de una u otra manera este problema de pobreza extrema y de incluso muertes por hambre al que se refirió Enrique Peña Nieto, pues esto debió de haberse señalado también al programa Oportunidades de su antecesor, y sin embargo ahí sí ya no dijo nada Enrique Peña Nieto con respecto a señalar al dichoso programa Oportunidades de su antecesor. Entonces aquí es donde se empieza a ver cómo de una u otra manera viene a quedarnos, más bien se vislumbra cada vez más claro aquello de que el PRI y el PAN pues son lo mismo, son simple y sencillamente lo mismo. ¿Por qué? Porque bueno, a final de cuentas el chiste es de mostrar de una u otra manera que las cosas las hacemos mejor por el simple hecho de señalar que en el pasado se hicieron peor. Pero sin embargo, lo malo que se haya hecho o lo peor que se haya hecho en el pasado sigue quedando en la impunidad, porque simple y sencillamente no se toma la acción debida para que lo que se hizo mal no se repita, para que lo que se haya hecho de manera incorrecta simple y sencillamente no pueda volverse a hacer. Eso no se está haciendo.
Y todo el mundo dice, y muchos se preguntan, ¿y cuál será la manera correcta? Pues la manera correcta es la sanción ejemplar a los funcionarios públicos. ¿Para qué? Para que los que entren a ocupar los cargos de funcionarios públicos lo piensen. La sanción debe ser ejemplar para que los que entren lo piensen. Sin embargo, mientras siga la impunidad imperando, junto con la corrupción y todos los males que siguen imperando en México, aunque se presenten con banderas de cambio, en realidad eso nunca, eso es el principal freno para el cambio, para lo que se necesita. Entonces vemos cómo simple y sencillamente la estrategia desde el punto de vista mediática consiste en señalar que en el pasado las cosas se hicieron mal y simplemente estar inculcando en los mexicanos la idea de que estábamos mejor cuando estábamos peor. Así que bueno, pues ahí está el tema en la mesa y bueno, vamos a comenzar con el buen Ulises. Adelante. Es de destacar esta estrategia de supuesta alternancia, pero que también involucra, por supuesto, un encubrimiento sistemático y alternado también. Digamos, desde Miguel de la Madrid se inició en 1982 a partir de la gran crisis hacendaria que desató, digamos, o detonó, no una crisis en la que México ya tenía mucho tiempo, es decir, México siempre ha pertenecido a su desarrollo hasta ahorita, pero digamos que después de un desarrollo sostenido por las condiciones mundiales en 1982, Miguel de la Madrid declara pues, que hay un problema, una gran crisis, y que hay que afrontarla. Y esa crisis en particular va a ser emblemática para el neoliberalismo porque a partir de ahí es donde se implementa desde 1982 la fórmula neoliberal para poder hacer frente a esta crisis en diversas regiones del mundo. Y por otro lado, pues esta fórmula también responde a nuevas condiciones mundiales porque pues, el modelo llamado del estado de bienestar en el de Latinoamérica, sobre todo México, había alcanzado un desarrollo más o menos estabilizador, como incluso se le conoce esa época, el desarrollo estabilizador, a través de un estado fuerte, de cierta asistencia social, que si bien también nunca dejó de estar presente esta relación de dominación y vertical en cuanto al comercio mundial y en cuanto a Estados Unidos, sí de alguna manera, repito, debido a las condiciones globales, pues hubo cierto beneficio por este auge de estado asistencial que le tocó también a México en esa época, y precisamente la fórmula contraria neoliberal que viene con Reagan Thatcher, esa dupla de la canciller, la primer ministro, británica y el presidente de Estados Unidos en los 80s, pues viene también a cambiar el paradigma mundial y México se adapta también, obligado por las circunstancias como siempre, por las cuestiones mundiales, a afrontar un modelo que desde entonces ha tenido cierta continuidad, más bien no cierta continuidad, ha tenido toda una continuidad, alternando y echando mano a este sistema mundial, este paradigma mundial basado en un documento llamado el Congreso de Washington, en donde se dan directrices muy claras al resto de los países a través del Banco Mundial de Monetario Internacional, en el cual pues, se dicen muchas medidas, sobre todo dirigidas hacia el desarrollo del Estado y el combate declarado a lo que es la función del Estado como asistente del bienestar social, ¿no? Es decir, a la responsabilidad estatal de garantizar los derechos básicos, ¿no?, de las personas, y que aquí en México se refleja claramente en la Constitución. Y este nuevo paradigma pues es el que estamos viviendo ya en sus fases avanzadas, digamos, en esta presente administración en México. Y a partir de 1982, repito, primero fue el PRI el encargado de mantener el programa, condiciones de tipo social, la necesidad de que la opinión pública tuviera la idea de que México viviera en una democracia, provocan que tenga que haber una alternancia de 12 años, y es el PAN que llega, el otro partido de derecha. El PRI ha sido un partido que, a pesar de ser reconocido por la Tercera Internacional como un país, como un partido socialista, pues desde 1982, sobre todo, repito, ha estado entregado más bien en el sentido económico y político a lo que se conoce como la derecha, es decir, el favorecer a la iniciativa privada,
el minar y socavar constantemente la fortaleza del Estado, en fin. Y en esta continuidad en la que nos encontramos después de esta alternancia política, nos volvemos a que Neufría ha regresado con una especialidad que tenía desde hace mucho tiempo, con una función reconocida a nivel público en México, que es la función de la retórica, digamos, del doble sentido, de la retórica muy efectiva en el sentido o en el aspecto de hacer de manera muy hábil y muy armada promesas, cosa que en el PAN no teníamos experiencia, ¿no? El PAN responde a una función de que se necesita esta imagen de alternancia y también se necesita dejar a descansar a México del mono priista para provocar una distensión en la opinión pública, pero ahora que se necesitó el sistema priista otra vez por el paradigma neoliberal con toda su dureza para crear otra vez la sensación de alternancia, pues regresa y se aprovechan pues, los viejos vicios, las tradiciones demagógicas de sí, como eso que estoy diciendo, que es una hábil tradición en la manipulación mediática y en la manipulación retórica, que es a la cual también estamos asistiendo ahora mediante dos noticias, mediante dos eventos que se están dando de manera simultánea, que es por un lado pues esta cruzada contra el hambre, en la cual sí hay una supuesta preocupación de Enrique Peña Nieto por lo que sucede en México, las condiciones alarmantes en las que vive el país. Estaba yo leyendo que en los Altos de Chiapas una entrevista con una familia muy pobre que el padre tuvo que regresar porque estaba en México, viven desconectados de cualquier servicio de teléfono y de otro tipo de comunicación. Y en esa comunidad indígena, papás vivía en la Ciudad de México, según el testimonio. Vino a trabajar con su hijo, lo asaltaron dos veces y le quitaron la raya, el sueldo del trabajo de albañil que tenía. Cuando mandaba el dinero a su casa, pues mandaban 1,000 pesos, pero pues en lo que la familia tenía que ir a las tiendas Electra a utilizar este servicio que como de rayo te roba el dinero, atendiendo su publicidad, a las tiendas Electra donde ya les cobraban aproximadamente 80 o 100 pesos por entregar ese dinero. Les costaba también el taxi que tenían que tomar con la incomunicación para llegar a cobrar el dinero y regresar, lo cual que ya, según las palabras del mismo señor, el dinero ya llegaba totalmente ordeñado, ¿no? Cuando le pregunta el entrevistador acerca de si va a regresar o si se va a quedar, él dice que se va a quedar ahí, que va a tratar de conseguir trabajo en otros lados, y pues cuando le pregunta el entrevistador, oiga, ¿y no va a esperar la cruzada contra el hambre? Entonces el señor, es muy sintomático, simplemente describe al periodista que le sonríe con una cara de incredulidad. Esto lo pueden encontrar hoy en el periódico El Financiero, está estudio y esta entrevista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las condiciones son realmente alarmantes, pero también hay sectores de la población que prácticamente no tienen ninguna confianza ya en los programas. Y una cosa también sistemática es que a la madre, al final, si mal no me acuerdo, le preguntan, les dice la madre antes de que se vaya el periodista, dice, por favor, ya no nos vayan a mandar más oportunidades. Vean la percepción que la gente realmente afectada por esto tiene. Y ahí viene lo que decía o apuntaba vos, hay un encubrimiento alternado también. Cuando llegó el PAN, se decía que todo era culpa del PRI, pero en realidad jamás se hizo justicia, ni se hizo un intento de someter a la justicia pública, a la justicia legal, a aquellos que habían generado pues, la debacle que ellos anunciaban haber recibido, sobre todo con este personaje Vicente Fox, anunciaban haber recibido y a través de la cual se exculpaban sistemáticamente por cada error que cometía. Por ejemplo, pues, cuando los crímenes organizados pues, se pueden localizar dos fases. Se echa la culpa mutuamente, ahora también se dice que el desastre heredado por el PAN es lo que va a provocar la dificultad que va a tener el PRI en tener resultados a corto o mediano plazo. Y el PAN decía que la corrupción priista era la que había generado
el crimen organizado, y que ellos solamente habían recibido esta ruina legal que había reventado precisamente, no sé cómo, pero ellos dicen que cuando llega el PAN revienta la violencia entre los carteles. Entonces aquí por ejemplo se encuentra dos fases, ¿no? Los dos tienen la culpa, ¿sí? Los dos de alguna manera son bien responsables de lo que sucedió como partidos al servicio de este paradigma neoliberal desde 1982, solamente que uno, y esto desde antes de 1982, desde el periodo mínimo de Miguel Alemán, para no hablar de asuntos culturales ya más profundos, pero hablando de, digamos, política nacional, por lo menos desde Miguel Alemán, hay un periodo de incubación en el PRI de discrecionalidad con respecto al crecimiento de la corrupción hacia dentro de las instituciones, hacia dentro de las instituciones policíacas, que con el dedo dominado de este personaje también alcanza dimensiones escandalosas, y este periodo de incubación hace, pues, sí, muy culpable al PRI, y hay un periodo después del periodo de incubación, está el periodo de detonación, que es el periodo del PAN, que también es responsable por haber iniciado una guerra obedeciendo a otros intereses, y una guerra que básicamente ya estaba perdida en los términos que se planteó, y que era totalmente innecesaria desde el punto de vista de la forma en que se planteó el conflicto. Entonces, los dos son culpables, tanto del hambre, que es el primer punto importante que Peña Nieto está tratando de vender a la opinión pública como su centro de interés, tanto del hambre sistemática, precisamente por mantener este sistema que probadamente ha ido lesionando la economía particular de los mexicanos, y por otro lado también de la gran inseguridad, que estos son los dos problemas que están haciendo una pinza de la cual es muy difícil salir. Aquí nos hacemos una pregunta: si esta fórmula es la que ha generado todo esto desde 1982, la fórmula de adelgazar el Estado, porque las reformas estructurales no son nuevas, se han venido haciendo cambios y privatizaciones y adelgazamientos del Estado desde por lo menos desde 1982, se ha venido aplicando esta política, y ya muchas cosas se han pegado al terreno de lo privado, y no ha habido buenos resultados, y siempre la explicación de los economistas favorables a paradigmas neoliberales, lo que pasa es que las medidas no se han aplicado lo suficiente. Oiga, pues si se aplicaran lo suficiente, entonces ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Sí? Entonces, estos dos puntos, de los cuales se echa la culpa entre sí, es importante destacar que conviven y tienen dos facetas. Con esto pretendo ya finalizar la intervención. Tienen la faceta de, por un lado, permanecer con políticas estructurales profundas que han provocado de manera probada la situación de desastre económico y de crisis humanitaria, porque no hay otra palabra para describir esto que sucede en México, con respecto al hambre, la pobreza, y con respecto al crimen organizado, la violencia y la corrupción del Estado, los gastos que tenemos, ¿sí? Esto provocado por los cambios que se han realizado desde 1982 y que se siguen implementando macropolíticamente desde los gobiernos tanto del PRI como del PAN, que cumplen la función de cubrirse entre sí para proceder, para que siga procediendo el modelo, y que de alguna forma tienen la custodia. Esto es muy importante. Ellos son custodios del paradigma neoliberal y de la continuidad del sistema que pretende ya llevar a cabo las reformas estructurales, que son la liquidación casi total del Estado como responsable, según la Constitución, repito, de satisfacer y de garantizar los mínimos derechos humanos, que son comer, que son educación y que son tener a dónde vivir por lo menos. Pero por otro lado se mantiene, y para esto es muy bueno el PRI, por eso lo pusieron ahí, por eso la imposición, por otro lado se mantiene la retórica de que esto es lo que los problemas generados por esta estructural y profunda, entrañada ya en nuestro sistema, del bote, forma de hacer las cosas desde el capitalismo global, ¿no? Desde el neoliberalismo, estos problemas pues si se denuncian, dice Peña Nieto que hay 11,000, se reconoce a los 70,000 muertos a regañadientes, terminan por reconocerlos, se reconoce también que hay un grave problema de desnutrición que parece que no tiene fin, que parece que no tiene modo de arreglo inmediato, y entonces cuando se reconoce se proponen medidas parciales
para poder venderle a la opinión pública que se está haciendo algo. Y estas medidas son, por un lado, por ejemplo, la cruzada contra el hambre. ¿Cómo van a dar resultado las medidas, por muy bonitas que está proponiendo el gobierno, si por otro lado se pretende aumentar el IVA, porque es inminente esta tentativa, y dicen que si no es el IVA, otros impuestos, pero que se tienen que aumentar impuestos? Si se pretende aumentar el IVA a los alimentos y las medicinas en detrimento de la economía cotidiana de los mexicanos. ¿Cómo se va a implementar, cómo van a funcionar las medidas de la cruzada contra el hambre si las reformas estructurales contemplan entregar la riqueza más grande que tienen las reservas del petróleo, con todas las consecuencias que ello acarrea? Ahora se dice que sí, las refinerías sí sirven, pero que son empresas privadas. Reconoció el PRI que sí sirven las refinerías, pero solamente si vienen de la iniciativa privada, entonces serían aceptables las privadas. Entonces, ¿cómo de alguna forma, si se le quita esta riqueza a la nación y se le entregan los capitales privados que solamente piensan en su propio beneficio, van a funcionar y a rendir frutos las políticas locales que se pretenden implementar en la cruzada contra el hambre? ¿Cómo con una reforma laboral que precariza y aún más de lo que ya estaba y trata de acabar con los derechos laborales? Digamos, hay gente que trabaja en provincia, le pagan 7 pesos por trabajar 12 horas. Y esta situación con la reforma laboral no solamente va a empeorar, sino se va a ratificar y muy probablemente beneficia. El PRI se empezó mucho en este momento en una área retórica demagógica. Por un lado promete cosas, pero está haciendo todo lo posible para dejar de cumplirlas. Y por otro lado, señores, acaban de aparecer 3 cárteles nuevos registrados ya como grandes fuerzas de poder armado. Es el cártel Nueva Generación, otro que se llama La Corona, y otro que se llama Sangre Z, que son divisiones bajo la lógica del descabezamiento que decía Felipe Calderón y que le vendía a la opinión pública como material de éxito de su estrategia, de su trágica estrategia. Se divide un cártel por el descabezamiento, por el apresamiento de los supuestos líderes. Cuando haya otros 3 dispuestos ya a empezar una guerra entre sí, se deshacen los cárteles y de uno salen 3, y esos 3 empiezan a reclutar. Dice la PGR que acaba de atrapar a 1000 delincuentes desde que inició la administración. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿O cómo va a meter miedo a los delincuentes reales? Si saben que tienen su mayor ejército latente en las filas de la miseria y la pobreza, y ellos saben que el gobierno, porque de alguna manera lo entienden, algunos de los delincuentes serán más cultos o más preparados o podrán entender más estos datos que otros, pero todos tienen la percepción pública y todos comparten la percepción pública de que el gobierno no va a hacer absolutamente nada o está haciendo lo contrario para acabar con la pobreza. Y mientras existe miseria y pobreza, pues no importa cuántos líderes puedan abatir o puedan meter a la cárcel, y entonces esta fábrica de pobreza también es una fábrica de violencia y de filas para el crimen organizado. Es importante entonces que pongamos en tela de juicio cómo de alguna forma estas soluciones que pretende Peña Nieto decir. La prevención es lo más importante a través de la cultura, de la educación y los programas productivos a nivel local. Es como se va a prevenir la delincuencia, y trata de darle un matiz distinto al de Calderón, diciendo que está desmilitarizando, o que, bueno, esto va a contribuir a desmilitarizar la calle y a hacer funcionar las policías, pero sobre todo a disminuir el delito. Cuando por otro lado se está diciendo que hay 3 nuevos casos que tienen un poder militar inmenso. ¿De dónde saca Enrique Peña Nieto que va a poder retirar al ejército de las calles y hacer esa promesa, cuando está, por otro lado, multiplicándose el crimen y multiplicándose las bandas y multiplicándose el poder militar del crimen? Y en tercer lugar, ¿sí?, no está haciendo estructuralmente todo lo contrario de lo que se necesitaría, y que sí estaba en el proyecto del proyecto alternativo de nación, de la coalición izquierda que por eso fue desplazada de esa forma del escenario político. ¿Cómo va a cumplir esas promesas si a nivel estructural está haciendo todo lo que se necesita para que esas promesas, para que esos recursos, para que esa situación no se lleve a cabo? Entonces, estamos en una situación realmente grave,
que hay que recalcar, desplazando y poniendo en tela de juicio la forma en que los medios, como Milenio, por ejemplo, están manejando, ya para terminar, diciendo que en Michoacán, simbólica y emblemáticamente, empieza en Michoacán la estrategia, como también en una especie de crítica y desdén hacia la política de Felipe Calderón, diciendo, ahora sí yo voy a presentar y hacer las cosas bien, como tú no las hiciste. Emblemáticamente presenta la estrategia en Michoacán, y supuestamente dice Milenio que todos quedaron maravillados con su discurso, con su propuesta, y que todos los alcaldes y presidentes municipales se sintieron con una gran esperanza ante estas palabras. Yo dudo que ellos sientan una gran esperanza, a no ser por otras razones oscuras, cuando de alguna manera la gente realmente arrestada, como la entrevista que a la que hice referencia en el Financiero, la gente pues vive en una esperanza y en una incredulidad terrible. Yo no sé cómo los alcaldes que conocen más cómo está el asunto en cuanto a política local y a política nacional pueden aplaudir esto y decir, y para que Milenio lo diga ante la opinión pública, que están maravillados y que tienen una gran esperanza, y sobre todo lo más importante para el gobierno de turno, que en realidad notan una diferencia en lo que está haciendo el gobierno pasado. Sí, y como dice Bote, y si reconocen tanto que todo este debate se pertenece al régimen anterior, entonces ¿dónde está la justicia y dónde está la persecución de los supuestos autores del desastre que ellos recibieron, cuando en realidad ellos lo empezaron, lo incubaron y continuarán con la devastación que el paradigma neoliberal le encargó al PAN? Exacto. No, pero ¿sabes qué? Aquí la manera en la que la clase política y todos los demás beneficiados del sistema neoliberal ven los logros, o sea, a nosotros nos presentan los logros de una manera cuando en realidad los verdaderos logros son otra cosa. Porque si bien es cierto que en un momento dado vemos nosotros y sentimos que el pueblo mexicano en realidad cada vez se ha empobrecido más, el sistema económico como está no funciona, es malo para todo el pueblo el hecho de que simple y sencillamente unos cuantos sean los que tengan los privilegios fiscales, mientras que el resto poblacional se le carga la mano en impuestos, por ejemplo, y todo esto, ¿no? O sea, eso es malo, pero en realidad para los fines del gran capital y del neoliberalismo, eso es lo bueno, es lo exitoso, pues. O sea, al margen de lo que, por ejemplo, de las estrategias, porque hemos de entender una cosa muy bien, independientemente de cómo haya resultado de mal, porque así fue, por ejemplo, la guerra contra el narco de Calderón, no se puede negar que para el neoliberalismo sí hubo un logro importante. ¿Y cuál fue? Que logró otros 6 años de seguir ese sistema económico y político en el país. O sea, siguió ese sistema, pudo sostenerse, al margen de los resultados de la estrategia. El logro para mí del gobierno de Calderón en el ámbito del gran capital, pues es que pudo seguir gozando de privilegios, pudo seguir teniendo todo el Estado de Derecho a modo a su favor. Lo vemos en diversas situaciones, por ejemplo, lo vemos en los contratos de servicio que están a modo de los empresarios que prestan los servicios y no del usuario, no de la gente, no del consumidor, pues, por ejemplo. Todos los contratos son así, ¿sí? Entonces, ahí es donde se ve que el capital goza, el gran capital goza de lo necesario para hacer prácticamente lo que le venga en gana con los consumidores. Eso volvió a prevalecer, volvió a durar, ¿sí? Y entonces, en la cuestión de negocios y del capital, pues sí, ahí han estado los logros. Pero es obvio que ese tipo de estrategias han sido malas, pero ¿para quién? Para el pueblo. Entonces, aprovechando el poder mediático, simple y sencillamente se trata de seguir dándole a tole con el dedo necesario, porque esto que tú nos describes no es otra cosa más que el listado, y vaya bastante extenso, ¿verdad?, del que se puede decir el recuento de daños que desde 1980 hasta la fecha se da, y de una u otra manera cómo se tapan unos con otros para que simple y sencillamente siga prevaleciendo ese sistema. Entonces, básicamente, eso es lo que yo puedo concluir de tu explicación. Y allí es donde me queda a mí más que claro que nosotros debemos de inculcar en la gente que las cosas hay que tomarlas y analizarlas, y ahora sí que tener muy en cuenta de quién vienen, ¿sí? A final de cuentas, de quién vienen. Vemos por ejemplo esto de que
¿Por cuánto tiempo, por ejemplo, uno de los planteamientos de Andrés Manuel López Obrador es que el PRIAN, el PRI y el PAN son lo mismo? Y en realidad han sido lo mismo. En realidad ha sido lo mismo. En lo principal que mucha gente pierde de vista, que es lo principal, en eso principal han demostrado de sobra ser lo mismo, en defender el sistema neoliberal, en defender la privatización, la elitización, en defender a como dé lugar a los negocios, a los capitales de los cuates, al gran capital también transnacional. O sea, en eso el PRI y el PAN van como relojitos siempre, y así han estado todo el tiempo. Por desgracia, basta con que en un debate presidencial o en una entrevista televisiva se dé un agarrón de un priista con un panista para que a la mayoría de los mexicanos se le quede en la mente la idea de que de veras son contrarios, de que de veras uno se opone al otro. Y no es cierto, eso no es cierto, porque el mismo poder mediático se encarga de no hacer énfasis en las decisiones importantes, en las que han impuesto al neoliberalismo, en las que impusieron de una u otra manera, en la que se impuso en este país prácticamente de manera unilateral una guerra, la dichosa guerra contra el narco, y que simple y sencillamente ambos, bueno, el PAN sabemos que incondicionalmente a lo que dijera Calderón, pero el PRI pudo perfectamente, y lo digo con todo respeto, más que nada partiendo de que ya había una oposición en ese momento férrea contra las decisiones de Calderón, que era el PRD y los demás partidos de izquierda. El PRI pudo perfectamente haber contribuido para que desde las cámaras se frenara la guerra contra el narco de Calderón, y simple y sencillamente le hizo a Lolo. Ahora lo que hace el PRI es utilizar eso que fue desastroso y que hizo mal, y que ahora reconoce el propio PRI, ¿no? Lo utiliza ¿para qué? Para de una u otra manera querer dar la imagen de que lo malo quedó atrás y que lo bueno es lo que está comenzando, cuando en realidad dentro de eso bueno no hay nada de cambio, todo es seguir igual. Se pretende, como bien hemos hablado, ¿no?, una cruzada contra el hambre. Perdón, la cruzada contra el hambre es similar al programa Oportunidades, y a la mera hora no sirvió para nada. La idea era combatir la pobreza extrema, y resulta ser que ahorita Peña Nieto inclusive maneja de alarmante la desnutrición y la pobreza extrema en el país. Fíjense, cuando hubo un programa que se llamó Oportunidades y a la mera de los balazos no sirvió, ¿qué nos puede garantizar que un programa emanado ahora de un PRI que por años ha sido lo mismo que el PAN, de veras va a acabar con el hambre en el país? Es ingenuo. Y partiendo ya de vasos y de datos duros como los que diste tú, Ulises, partiendo de esa idea, es peor todavía el siquiera intentar creer eso, ¿no? Partiendo de qué, de que cómo se habla de combatir el hambre cuando se pretende aumentar impuestos, cuando hay la pretensión de generalizar el IVA. Eso implicaría prácticamente generalizar el IVA, aplicarlo en alimentos y medicinas, implicaría de barato subir el costo de los alimentos, subirlo arriba de 16%, ¿sí? En el caso de que solo se generalizara el IVA, sería aplicarle 16% si solo se generalizara a los alimentos. Eso implicaría incremento de ese 16%, porque actualmente no se paga IVA en alimentos. ¿Cómo se pretende acabar el hambre? Con una idea, con un planteamiento, con un propósito de reforma fiscal que encarecería los alimentos 16%. ¿Cómo? Eso solamente puede caber, eso solamente lo puede creer gente que de veras está, pero completamente embobada. Ya no se puede decir de otra manera. Ya no se puede decir ni siquiera manipulada. Completamente embobada son los que podrían creer algo así. José Manuel. Bueno, mira, antes que nada debemos de tener una premisa importante, y es que el gobierno utiliza todos los recursos que le llegan para una sencilla razón, y es para que con esos recursos se cumplan los planes que ellos tienen. En pocas palabras, ¿a qué voy?
a que el gobierno tiene lo que quiere. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Es que estamos hablando de un entorno en el que vemos la pobreza como si la pobreza fuera una cosa natural en un país, en un territorio como el territorio mexicano que está sobrado de riquezas, y vemos la pobreza como si fuera algo natural, parte de la sociedad, como si fuera algo lógico en este territorio, cuando no es así. Estamos viendo nosotros, obviamente, el discurso demagógico de años, ¿sí? Porque este discurso de combatir la miseria y combatir el hambre no es un discurso que traiga ahorita Enrique Peña Nieto, sino que ha sido la bandera ahora sí que prácticamente del PRI, desde que el PRI existe, ¿sí? Pero nunca se han atacado las causas reales. O sea, no se han atacado las causas reales por una razón muy sencilla, porque mucha de la gente que está dentro de la política también tiene muchos tratos con terratenientes, con empresarios y demás. Entonces, lo que nosotros vemos realmente es que, a pesar de los dichos que obviamente se tienen que decir, fíjate lo importante de esto, esos dichos se tienen que decir, se tiene que decir que se va a combatir la pobreza, se tiene que decir que se va a erradicar el hambre, aunque sabemos que las intenciones reales de nuestros políticos no son esas, porque eso ya se hubiera hecho desde hace mucho tiempo. En el caso de México es muy fácil acabar con la pobreza y mucho más fácil acabar con el hambre. Pero estamos hablando de una clase política que ya tiene ciertos convenios, ya tiene un contubernio con los sectores empresariales, esos sectores empresariales que quieren apropiarse absolutamente de todo, ¿sí? Que no les alcanza lo que ya se han robado y quieren todavía más. Entonces, cuando nosotros hablamos de que nuestra clase política no nos representa, sino que está representando al capital, no podemos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, esperar nosotros alguna forma de beneficio. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un representante dentro de lo que es ahora sí que nuestros órganos políticos, ¿no? Yo invitaría a cualquier persona a que haga una reflexión, que me diga si alguien puede decirme cuántos obreros están en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, cuántos campesinos están en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, y lo más seguro es que me respondan que ninguno. ¿Sí? Estamos viendo que no hay una representación real. Entonces, cuando no hay una representación de los sectores más numerosos de la población, lo que se hace es lucrar con las necesidades de esa población, y se lucra a varios niveles. Los políticos obviamente también lucran a su nivel, y sabemos perfectamente que los pobres son ahora sí que un botín para los políticos. ¿Por qué? Porque entre más pobres hay, pues más gente es susceptible a caer en las promesas de campaña, más gente es susceptible a vender votos y demás prácticas que llevan a cabo, y además pues se tiene a la gente pobre, pero no nada más es pobreza y hambre, sino que también viene la ignorancia, y con esa ignorancia viene una facilidad de manipulación de estas personas enorme. Son personas muy fácilmente manipulables, que suelen creer cualquier discurso, que suelen incluso por necesidad hacer casi lo que les dice alguien que les va a dar algún dinero, ¿sí? Como comentaban hace rato Odiseo, ciertamente son personas que con mucha facilidad pueden agregarse al crimen organizado, como pueden hacer también labores para el gobierno, como digamos en el ejército o las policías. O sea, son a final de cuentas, ahora sí que no, el gobierno, nuestros políticos no ven a nuestros pobres como personas, no los ven como nuestros hermanos, sino que los ven como materia prima, susceptible de utilizarse en la forma que mejor le convenga a quien mejor le convenga, y a quien tenga el suficiente dinero y poder adquisitivo para poder comprar los servicios de toda esa masa de gente que tiene mucha necesidad. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en las mismas policías y el ejército. Cuando empezó la guerra de Calderón, pues se hablaba de salarios bastante buenos, y si tú observas, los salarios que están ofreciendo ahorita han ido en detrimento, y la gente sigue agregándose a las filas de ejército y policía federal. ¿Por qué? Porque la necesidad sigue allí, porque sigue habiendo pobreza, porque sigue habiendo pues esa carencia en educación, sigue habiendo la falta de oportunidades. Entonces es obvio que no se busca acabar con el hambre, se busca administrarla. Eso es lo más importante que debemos tener en cuenta todos los mexicanos. Se busca la administración del hambre,
¿Por qué? Por lo que ya comenté, porque estas personas son materia prima, tarde o temprano las pueden utilizar para algo, ya sea los unos y los otros, porque bueno, no podemos nosotros hablar de un aislamiento total entre clase política y crimen organizado, incluso, ¿sí? No podemos hablar de eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo un sistema social que está operando en todos esos sectores. Entonces, ese es el problema de raíz. Si realmente se quisiera acabar con el hambre, lo primero, y ya lo he comentado otras veces, que se tiene que hacer es dotar realmente al campesino pobre, no al macroempresario que se apropia de grandes cantidades de hectáreas y que muchas veces no son mexicanos y que muchas veces la producción es para la exportación. No, dotar al campesino mexicano de las facilidades necesarias. ¿Para qué? Para que su tierra sea productiva, para que su trabajo sea productivo y para que su nivel de vida pueda haberse incrementado. Esa es la única forma real de combatir dos cosas. O sea, ¿por qué? Porque fíjate, se habla de una estrategia contra el hambre y se habla de una estrategia contra el crimen organizado, una estrategia por la seguridad, cuando las dos cosas van totalmente de la mano. Bien dijo Odiseo, y tiene toda la razón. O sea, esas dos cosas van de la mano. Cuando falla en algún momento la sustentabilidad de las personas, tienen que buscar la forma de sobrevivir, aunque tengan que ingresar a sectores violentos, ¿sí? La necesidad es uno de los principales motores de violencia, y más bien generadores de violencia también. La necesidad lleva a la violencia, puede llevar incluso a la pérdida de los valores, origina primero la pérdida de los valores, y ya con esa pérdida de los valores se puede llegar a la violencia, se puede llegar al crimen. ¿Por qué? Porque hay hambre. ¿Sí? Y cuando hay hambre no se puede pensar ni meditar mucho en lo bueno y lo malo. Entonces ahí está el problema. El problema de raíz es precisamente no salir con estrategias fantasmas ni con campañas temporales, no, hacer una auténtica estrategia para acabar con la pobreza y el hambre, y se van a matar dos pájaros de un tiro. Se va a acabar la violencia y se va a acabar la pobreza y el hambre, pero para eso tenemos que recuperar, los mexicanos tenemos que recuperar. Estamos perdiendo muchísimas cosas y cada vez estamos perdiendo más, y la visión de este gobierno es que todavía perdamos lo único que nos queda. Ya estamos hablando de que se ha privatizado distribución del agua, se han privatizado tierras productivas, incluso hasta para fines ociosos como hoteles, centros vacacionales y demás. Se han privatizado las minas. Quienes hacen negocio con nuestras minas no somos nosotros. O sea, los que ganan miles de millones de dólares con nuestras minas no son los mexicanos, ¿no? Entonces, si te fijas, estamos en un constante despojo, en un constante robo que sigue avanzando, que sigue esa línea del gobierno. En ningún momento se ha podido notar una diferencia real, y eso es una de las cosas que también la gente no quiere ver, y ven la política a los políticos como si fueran representantes de equipos de fútbol, y dicen, no, es que yo le voy a porque pues ¿no? Y toda mi vida le he ido a y no tienen a veces la capacidad de observar que tenemos una clase política que está operando igual o muy parecido en todos los partidos políticos. Ahorita ya es muy difícil distinguir realmente qué diferencias hay entre PRI, PAN y PRD. Es bastante difícil. Y Convergencia y PT pues también a veces como que van y vienen con el PRD. Entonces no tenemos nosotros un auténtico partido que represente al pueblo, sino que estamos viendo toda una masa de políticos operando de una forma franca y abierta contra la población. Ese es otro de los problemas, que no tenemos políticos que nos representen. Necesitamos políticos que salgan de esas comunidades que han sufrido el hambre para que sepan qué es lo que se tiene que hacer, y no nada más tener en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores puros juniors o políticos dinosaurios que tienen 40 años ahí metidos y que siempre han sido de cuna de oro, ¿no? Necesitamos que realmente los pobres empiecen a ocupar esos cargos, y que además los pobres estén dispuestos a apoyar a los pobres para que lleguen a esos cargos. Otra cosa también, fíjate, que he estado viendo es que pues son muchas las medidas de sacrificio que hay contra el pueblo, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, que esta estrategia contra el hambre y bla, 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 pero como comentaron ya ustedes, pues viene la cuestión del incremento al IVA, o sea, sacrificar al pueblo, viene la cuestión de vender a Pemex y la reforma laboral, que precisamente va a facilitar mucho esa transición de Pemex al capital privado. Entonces, todas esas cosas, y nuestra clase política
no está dispuesta a sacrificar 5 centavos, al contrario. Tal parece que entre más joden al pueblo, más premios otorgan ellos mismos y más reconocimiento reciben por parte de sus colegas. Y eso es algo gravísimo, en lo que todavía en algo en lo que la gente no quiere caer en la cuenta o no ha caído en la cuenta. Si tú te fijas, van a vender Pemex y vas a ver que al siguiente fin de año se van a dar unos superbonos de fin de año maravillosos, ¿sí? Porque cada que hacen una fregadera se premian ellos con nuestro dinero, con nuestro trabajo. Entonces yo creo que es muy importante que empecemos a ver esas cosas para lograr cambios efectivos. Estas campañas de seguridad, estas estrategias de seguridad como esta que acaba de anunciar Peña Nieto, o esta cruzada contra el hambre, no son para nada soluciones a los problemas. Y en el caso específico de las estrategias de seguridad que se han estado llevando a cabo, han encendido más la violencia. ¿Por qué? Porque no puedes tú generar la paz cuando estás llevando tú también tu parte de guerra. Entonces, no hay hasta ahorita posibilidad alguna de que esto se remedie con esas medidas a medias. Se tiene que hacer efectivamente un replanteamiento de la política social en México, un replanteamiento de la política económica, buscar la forma de recuperar todos los bienes que se han perdido, y entonces sí vamos a empezar a ver que se está acabando la pobreza y que se está acabando el hambre, y con eso se empieza a acabar en automático también la delincuencia y el crimen. Mientras no se haga así, son medidas al vapor, son medidas meramente publicitarias. Esto es bien importante que también lo entendamos. Son medidas publicitarias. Lo único que buscan estas personas con esas propuestas es aparecer en televisión como si fueran los poseedores de la verdad, como si fueran los sabios que realmente conocen a fondo las necesidades del pueblo, cuando no es así. Son personas que no conocen lo que el pueblo necesita o no lo quieren conocer, y si lo conocen se hacen tarugos, ¿sí? Pero realmente no hacen lo que se necesita. Entonces lo único que utilizan es los medios de comunicación como escaparate para presentar estas medidas. La verdad, mira, es una vergüenza que crean que todos les vamos a seguir creyendo sus mentiras y que vamos a seguir cayendo en su juego. Entonces la única forma es realmente recuperar lo que se ha perdido. ¿Cómo? No lo sé. Recuperar lo que se ha perdido de nuestros bienes y realmente replantear la política social, hacer una distribución equitativa de la tierra entre los campesinos, dar el apoyo al campesino. Esa es la única solución. Lo demás va a seguir, mira, con estas medidas va a seguir habiendo una administración, como comentaba, una administración del hambre y una administración de la delincuencia que también puede ser utilizada con fines políticos. Claro, sí, porque por ejemplo nos hemos fijado que los últimos años, sí, básicamente los últimos años, pero principalmente, ¿no? Y de manera muy marcada con Calderón, ¿no? Vemos que la prioridad, la cuestión del combate al crimen, la seguridad, eso se volvió prioritario, ¿no? Cuando ahora vemos, y vuelvo a repetir, por eso dije yo que qué bárbaros, no se miden. Por ejemplo, cuando vemos a Peña Nieto hablar de como alarmante el problema de la desnutrición en México. Caray, pues sí, alarmante. No me va a decir Peña Nieto que se hizo alarmante una vez que él tomó posesión, ¿verdad? No me va a decir que entonces ya se convirtió el problema de la pobreza extrema y el hambre como alarmante, ¿verdad? Eso no puede ser. Eso es de la manera similar como lo de la delincuencia organizada. No es que de la noche a la mañana crezca a los niveles que ahora ha crecido, tanto delincuencia como hambre, ¿eh? No es que crezca, y es muy cierto lo que tú comentaste, ¿no? A final de cuentas, hay allí, van de la manita, porque obviamente el caldo de cultivo para el reclutamiento de las bandas criminales, se mantiene mientras de una u otra manera, se siga conservando los niveles de pobreza y de hambre en el país. Porque como bien dijiste tú, y es algo muy importante de recalcar, nada más que yo lo apuntalaría así lo que tú dijiste, José Manuel. A final de cuentas, nosotros no tenemos ni siquiera la idea de lo que es capaz quien realmente se está muriendo de hambre. ¿Sí? Así hay que decirlo. ¿Quién sabe de qué sea capaz una persona que literalmente se esté muriendo de hambre? Así que de ahí, partiendo de la idea de que podría ser capaz de todo, con tal de comer y de llevar alimento a su familia, de ahí podemos entender el por qué, de manera constante, siempre hay caldo de donde agarre para su reclutamiento del crimen organizado.
O sea, van de la mano las dos cosas. Yo estoy ahí perfectamente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vale la pena apuntalar es de que ahora vemos, y esto también quiero que me dejen su comentario rápido, más lo que quieran agregar, porque el tema se nos fue. Miren, en serio que estamos hablando de una exposición de por ahí de 15 minutos de cada uno de ustedes, y sin embargo creo que lo que en este programa nos han ilustrado ustedes, José Manuel y Ulises, este tipo de todo lo que nos ilustraron hoy no lo vamos a ver en ningún lado, yo no lo veo, vaya, no creo verlo ni siquiera en ese programa donde casi se visten de negro, o sea, no creo que siquiera haya un análisis tan serio, tan objetivo y tan claro como hicieron ustedes hoy. Enhorabuena, los felicito de veras, sinceramente, me dejaron con el ojo cuadrado. Por eso mismo básicamente, pues aquí hemos seguido, ha sido muy buenos sus puntos de vista, pero aquí vale la pena analizar algo que también está en el entorno. Se debe al inicio, o por lo menos el evento, ¿no? Para dar inicio a la lucha contra la delincuencia organizada de Peña Nieto, que vaya que así como su antecesor Calderón lo inicia en Michoacán. Fausto Vallejo salió a decir que no se pueden dar detalles de las estrategias y bla bla bla, porque pues, por cuestiones de seguridad. Perfecto. Pero lo que sí llama la atención es que inicia en el mismo lugar, porque hemos de recordar que el inicio del combate, de la guerra contra el crimen organizado de Calderón, fue precisamente con el llamado Operativo Conjunto Michoacán. Entonces, aquí llama la atención, ¿qué onda? O sea, esto podríamos tomarlo como el inicio de un nuevo ciclo, en el que podría, es lo que yo les planteo, en el que podría haber la esperanza, sí, podría haber la esperanza de mejoría en cuestión de la estrategia, en cuanto a resultados a los mexicanos, sí, porque lo vuelvo a repetir, resultados al gran capital y al neoliberalismo hay un montón, como ahorita bien dice José Manuel, tiene toda la razón del mundo. Lo que deja la enorme riqueza que dejan las minas es para unos cuantos transnacionales que se la llevan, pagando una bicoca del 1% por el derecho. Así de mal, así de grave es el Estado de Derecho a modo en el que se vive en este país. Fíjense, de toda la riqueza que los transnacionales sacan de nuestras minas, pagan el 1% de derechos. Pero ¿qué tal se van sobre usted que me ve y me escucha en estos momentos? ¿Qué tal se van sobre usted para que usted a fuerzas pague 16% de IVA? A los que trabajan tienen que caerse con su 30% de ISR. Claro, si no ganan el mínimo, ¿verdad? ¿Sí? Los que trabajan por su cuenta, que tengan que caerse con su IVA y su ISR, aparte de del IVA que consuman, ¿Cómo a la gente sí le aplican gasolinazos que ya van dos bastante subiditos? Ahí sí, ¿verdad? Pero al transnacional que se está llevando la riqueza, que pague el 1%. Así de grave es esto. Así es a lo que ha llegado el país. Eso es, desde mi punto de vista, el logro, ¿no? El logro en sí para el gran capital. Que sigue prevaleciendo eso. Que sigue prevaleciendo el saqueo a cambio de bicocas en este país. Que sigue prevaleciendo. Ese es el verdadero logro, desde mi punto de vista, del sistema político y de gobierno que hay en este país. ¿Sí? De los diputados, de los senadores, de todos, de una u otra manera. Ese es el verdadero logro. Pero claro, es un logro para el gran capital. Así como lo dije en su momento, ¿cómo es posible que en el lugar donde se hacen transacciones millonarias, en el que en una transacción de minutos se hacen negocios multimillonarios, que es la Bolsa Mexicana de Valores, ahí igual, allí simple y sencillamente las operaciones bursátiles no pagan impuestos? Hay ocasiones en que en que sí se llegan a dar casos en que tengan que pagar, pero por lo general las operaciones bursátiles no están grabadas de impuestos en México. Por eso mismo, nomás para recordar, recordemos la transacción multimillonaria que se realizó cuando se vendió Banamex a Citigroup, en la que simple y sencillamente ni siquiera se pagaron impuestos. Fíjense lo que son lo que es el resultado del Estado de Derecho a modo.
De una u otra manera, a ese banco fue salvado por lo que aprobó el PRI y el PAN llamado Fobaproa. ¿Para qué? Para que pudiera tener valor de nuevo los bancos. Fue por lo que se aprobó aquella vez, claro, dándole con el dedo de que era por el bienestar de los ahorradores, pero no es cierto, era por el bienestar de los mismos bancos, era por el bienestar de unos cuantos cuatitos a los que sus deudas se las encaretaron a toda la nación. Pero aquí lo interesante es esto, que a pesar de ese Fobaproa, fíjense, ese Fobaproa que de una u otra manera le dio valor al banco de Banamex, la manera en la que se vendió fue vía bursátil sin pagar impuestos siquiera. Así de mal. Bueno, pues eso mismo, eso es lo que, esos son los logros para el capital. Porque a pesar de esos estragos para los pueblos mexicanos, sigue prevaleciendo lo mismo. Sigue prevaleciendo un sistema PRI-PAN en el que lo único que se le impone al mexicano es que se joda para que unos cuantos nacionales y extranjeros sean los que se queden, los que multipliquen las fortunas sin llenadero alguno y solamente retribuyan a la nación bicocas, si es que quieren, porque luego hasta se las devuelven. Ese es el verdadero logro. Ese es el verdadero logro prianista que hay en este país. Ese es el verdadero logro de la derecha. Y eso es lo que a todas luces se vislumbra que va a continuar. Mientras el pueblo, claro, mientras el pueblo siga haciéndole caso a la televisión a la hora de elegir su voto. Por eso sostengo que la gente debe de aprender y enseñar a ver televisión, ¿sí? Eso de apagarla no sirve, porque el mismo anuncio que le ponen en televisión a los mexicanos, también yo lo he visto, esos mismos anuncios en los cines. Esos mismos anuncios yo los veo en espectaculares en la calle. Así que si la gente aprende a no dejarse manipular por la televisión, ténganlo por seguro que no va a haber nada que la manipule. Por eso debemos de trabajar en ese tenor. Entonces ahora le pregunto aquí a mis panelistas nada más para que nos den un breve comentario final, lo que quieran añadir, y respondiendo a esta pregunta, ¿no? Esto será el inicio de un nuevo ciclo en el que podríamos tener esperanza de que algo mejore, o simple y sencillamente debemos esperar que las cosas empeoren. Ahora que se da esto que para mí viene siendo, como quien dice, un nuevo ciclo en lo mismo, en la idea de la seguridad y del combate a la delincuencia, que obviamente vuelve a mostrar Peña Nieto, que al igual que con Calderón, ese es el tema importante. Lo demás pues simple y sencillamente con su cruzadita del hambre, claro, sin mencionarle sin mencionar de manera masiva, ¿verdad?, que solamente se le está destinando una bicoca que es 58 veces menor a lo que se está destinando para la llamada CIA a la mexicana. A ver qué me pueden decir. Adelante, vamos con Ulises. Pues José, yo creo que muchos de los indicios de esa respuesta ya les estás dando. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando de lo de la recaudación, me acuerdo que según cifras de la OCDE, si mal no me acuerdo, según la OCDE, la OCDE declara que en efecto México tiene un problema por ahí de falta de recaudación o de deficiencias recaudatorias en cuanto a las grandes empresas y las personas que más tienen dinero. La OCDE, como siempre, reconociendo, enlistando problemas y enmarcando problemas realmente graves que son evidentes, para luego dar recomendaciones, entre comillas, porque en realidad son presiones, dar recomendaciones para tomar medidas que a la larga van a terminar de agravar los problemas que supuestamente quiere resolver. Y dice que sí, que México no se adecua a los más ricos. La misma OCDE reconociéndolo, pues digamos que de alguna forma ratifica que esa condición incluso para el sistema neoliberal ya lleva a ser escandalosa. A esto voy. Creo que de alguna manera la demagogia, la retórica que se utiliza para poder convencer a la opinión pública, pues todavía es importante convencer a la opinión pública, es importante tener un clima de opinión, una serie de corrientes de opinión favorables, porque eso facilita el ejercicio del poder y la implementación de prácticas y políticas favorables a ciertos intereses finalmente. Esta persuasión de la opinión pública con esta importancia crucial que sigue teniendo en el quehacer político internacional y nacional,
Pues que genera retóricas que están repletas de puntos centrales y basadas obviamente en las auténticas preocupaciones de la nación, de la población en general, por lo menos de las grandes mayorías, porque bueno, pobladores ciudadanos también son Carlos Slim y su maestro ascénico, aunque yo que no es ascénico, por ejemplo, ¿no? Y Vázquez Raña, por ejemplo, pero bueno, pues hablo con el pueblo me refiero a las grandes mayorías que no están en una situación de privilegio, y precisamente la agenda retórica se hace a través y obviamente se extrae de las preocupaciones evidentes para los millones de mexicanos en este caso y en todos los países. Se le tiene, por eso se llama demagogia, ¿no? Vemos y todos tienen una especie como de didáctica al pueblo, ¿no? Es decir, de conducción, de conducción del pueblo. Y en este sentido, esto significa también contenidos que satisfagan las preocupaciones, por lo menos de manera transitoria, de manera parcial o de manera inmediata, disminuyan la atención de la población, por lo menos en sus necesidades de escuchar que se va a hacer algo con respecto a su situación. En dado caso de que le interese, porque la situación social ya es tan compleja que hay muchas personas que caen en el desinterés total, cosa que le volviera al sistema, y de alguna manera individualizan su situación, tratando de generarse la percepción de que tiene que hacer todo lo posible para salir adelante, porque prácticamente no va a pasar nada bueno a su alrededor, y mucho menos con los gobiernos de fracaso sistemático, por lo menos en términos de justicia social para las grandes mayorías que han tenido los gobiernos de México y que han generado pues esta desconfianza de la que hablaba al principio. Pero sin embargo, pues hay gente que todavía tiene una distensión cuando escucha que realmente las cosas están cambiando. Algunos lo creen más, otros de alguna manera se hacen a la idea, se cuestionan, tratan de convencerse de eso. La mente humana colectiva e individual es muy compleja, pero todavía esta demagogia está centrada pues en esta retórica que proviene de la agenda de las grandes necesidades. Lo que sí es que una cosa importante, lo decía por eso introduje con lo de la audio esta intervención, es que esa demagogia implica también tener cierto grado de sentimiento, es decir, no se puede manejar en la completa decepción a las grandes mayorías, por una cuestión meramente estratégica y de control. Cuando tú dices que le vas a dar de comer a quién sabe cuántos millones de personas, que vas a poner una estrategia de que realmente va a cambiar con respecto al gobierno anterior, creas también ciertos compromisos, ciertas promesas, y claro, tienes un aparato mediático que te va a ayudar pues, a tapar tus incumplimientos. ¿Cómo nos enteramos nosotros, a menos de que seamos realmente dedicamos tiempo completo a la revisión constante de las políticas públicas de manera a las 24 horas del día? Pero ¿cómo nos vamos a enterar en un país de 2 millones de kilómetros cuadrados y más de 130 millones de habitantes tan diverso? ¿Cómo nos vamos a estar enterando si realmente lo que se está diciendo está siendo llevado a cabo en un municipio perdido de los Altos de Chiapas o de Zacatecas o de Chihuahua? Aún así hay una retórica que implica una serie de demandas y de cumplimientos, por lo menos parciales de lo que se está diciendo, para tener en control la discusión social. Es decir, la retórica y la demagogia en este caso obligan a una serie de resultados. Si es por aquí, yo creo que Enrique Peña Nieto tiene que recibir resultados en ese sentido. Es decir, a pesar de que ya no hay por dónde vote, y José Manuel, yo opino que realmente el panorama que acabamos de describir en este momento pues deja pocas vías, porque las políticas macroeconómicas siguen siendo exactamente las mismas. Pero yo creo que una parte es compositivo de lo que se puede decir de todo esto. Es decir, él está obligado a que el paradigma neoliberal sea aceptado por la opinión pública, y en esta obligación que tiene como representante de este sistema, porque más bien eso es un representante del sistema neoliberal y del pueblo, pues ha tenido que comprometerse, y los que están detrás de él y alrededor de él han tenido que ir ajustando su discurso, negando sistemáticamente o rompiendo sistemáticamente de manera aparente, por lo menos,
con lo que hizo Felipe Calderón, pero también generando pues, en la opinión pública una serie de expectativas. Son maestros, como dije, en formular expectativas y llevarlas a un incumplimiento absoluto. De manera histórica, el PRI ha sido así. El PAN no era tan hábil, tenía más francés, pero cuando estuvo era necesario más el estilo del PAN. Ahora el estilo del PRI es muy necesario. Por otro lado, también, pues, lo que tienen pensado, voten con esto de la superpolicía, y este control social, pues, es lo que espera realmente una gran tensión social que se va a acumular ante el incumplimiento de esas promesas. Es algo que se puede ver en el futuro. No es sano, no es un buen indicio que se le haya devuelto el control a la gobernación y que realmente se esté empoderando tanto de esta policía, que finalmente es una policía política, porque es signo de que se espera precisamente un gran control más de la población, la tensión social y las inconformidades que el crimen organizado en general, ¿no? Esto también tiene que ver, en otros temas lo trataremos en este programa, con esta reforma de la ley de amparo, que pues, también tiene muchos bemoles y que habría que revisar muy bien, porque tiene unas cosas que más que afectar a las grandes empresas, como se dice, afectan mucho también a gente que está en niveles mayores de necesidad y de indefensión permanente. Y por otro lado, bueno, esta situación que estoy describiendo nos lleva a pensar que son pocas las posibilidades de este cambio, pero que puede haber un brete por ahí. Es decir, tampoco de alguna forma pueden ser tan evidentes en su sentido. Algo de lo que dijeron tiene que llevar a cabo. Es decir, alguno de estos cambios con respecto a las políticas más descaradas de Calderón, en muchos términos, porque así le convenía al sistema global, ese rompimiento con ese agrado de sí mismo, y que ahora está tomando otro otro estilo de gobernar, comillas, ¿no? Tiene que rendir frutos, yo creo, a la larga, de que por lo menos algunos salgan beneficiados con estas políticas multilaterales y multidisciplinarias y más complejas que está tomando Peña Nieto, hablando mucho de la prevención, de los proyectos productivos a nivel local y los beneficios incluso más pobres y más pequeños, de la atención. Todo esto se puede ver claramente clientelar, así que también se le hizo ese es de alguna forma el maestro, ¿no? Es decir, forma parte de su tradición, la cooptación y la tradición de los beneficios clientelares. Pero digamos, pues, por ahí puede haber, por esta necesidad a la que obliga la demagogia de tener por lo menos cierto grado o parcialidad en el cumplimiento de las metas que se le están ofreciendo a las grandes mayorías a través de los medios y los comunicados presidenciales y estos medios de información, pues puede ser que de alguna manera reditúe algunos cambios y reditúe algunos bretes, digamos, a través de los cuales tendría ya que actuar una sociedad mucho más activa, porque es muy difícil, pero que podrían de alguna manera entender y provocar beneficios, aunque sea de falso, como dice Pascual, pero que también podrían dar algunos indicios ahí o algunas vías para poder hacer algo más, pero por parte de la sociedad civil. Es decir, si se van a ablandar ciertas cosas en aras de perpetuar lo que es la esencia del sistema, como lo hemos pasado hasta ahorita, creo que cada una de esas cosas a las que la demagogia del incumplimiento o del cumplimiento parcial obliga, tendrían que ser también aprovechadas para una movilización o movilizaciones civiles de gente que realmente empezara a tomar esos derechos, pero para desde la base comunitaria, empezar también a propugnar y empezar a pelear por sus derechos y empezar a mejorar sus condiciones. Como para terminar, digo, pues desgraciadamente ha sucedido por este lado con las defensas comunitarias, un modo de autorganización, ya lo comentamos el programa pasado, y ahí estaba Osorio Chong, ahí estaba platicando con ellos y poniendo atención, y salieron y están en el ojo público. De algo sirvió que la Comisión de Derechos Humanos está preocupada, pero la autoorganización sirvió, aunque haya sido por el lado triste y trágico de las operaciones armadas y de la inseguridad, porque ya una cosa es tener hambre, pero otra cosa es que te maten. Es decir, es una defensa evolutiva radical la que está provocando, es decir, biológica. Estamos peleando por nuestras vidas, porque hay una serie de depredadores que nos están matando y no nos queda otra más que defendernos
y para seguir luchando para poder comer, ¿no? Entonces, así de grave la situación, estamos viendo cómo a través, no puede hacer Osorio Chong otra cosa porque se ha estado poniendo énfasis acerca de las nuevas instituciones de seguridad, de la inclusión política. Esto nos lleva a la cooptación y también es muy peligroso, pero nos muestra que ciertas medidas de promesa demagógica pueden generar ciertos cambios que pueden empezar por ser favorables al sistema, pero que al final de cuentas igual pueden ser pequeñas ventanas a través de las cuales la organización social, las movilizaciones y cierta conciencia tristemente ganada a través de la necesidad por parte de los grupos más necesitados, de las grandes mayorías, pueda provocar un proceso ya de cambio mucho más profundo hacia este gobierno, y sobre todo pues primero en aras a las próximas elecciones, pero también en otras alternativas de constante presión para que por lo menos paliar de alguna forma los efectos y los procesos que parecen imparables de las reformas que son una auténtica amenaza ya para el bienestar público. Perfecto, muy bueno, Ulises. Bueno, pues ahorita ya no nos va a dar tiempo de hablar mucho de la cuestión de la ley de amparo, pero bueno, de lo que se estaba planteando mucho era en cuanto al tema de la suspensión, de que en un momento dado, por ejemplo, empresarios que estaban llevando en un momento dado alguna actividad que fuera demandada, ¿no? Nada más pregunto rápido, por ejemplo, pues no suspendieran sus actividades hasta que se decidiera el juicio, y que con la nueva ley de amparo, y quiero que nos expliques para dejarlo más o menos en claro, con esta nueva ley de amparo lo que sucedería es de que si hay alguna irregularidad que está siendo denunciada en contra de un empresario por su actividad, pues que de otra manera pues también junto con el juicio que se esté llevando a cabo se suspenda la actividad. ¿Estoy bien o me regreso? Sí, en efecto, yo creo que este tema es mucho más complejo. Igual no se trata la presencia de Marta, que nos ayudará un poco a entenderlo más, pero sí se trata de esta suspensión de la ejecución de la acción. Y aquí supuestamente son empresarios, sobre todo de minas, relacionados también con bancos acuíferos y telecomunicaciones, que están siendo puestos en tela de juicio y los intereses están siendo más afectados, pero en realidad también pues, hay otros sectores como los ejidatarios que también están expuestos a la expropiación en áreas, por ejemplo, de intereses privados, y que también de alguna forma tienen un más bajo nivel de protección y blindaje contra las determinaciones, porque sabemos de manera general que aquí en México se pueden hacer muchas cosas y reformas en materia legal, pero la gente que tiene más poder económico, más concentración de poderes de todo tipo, quiere siempre equipos que le permiten evadir y de alguna manera protegerse, blindarse contra los cambios que pueden afectar. En este caso, pues una medida como esta, aparentemente dirigida a fortalecer las facultades del Estado con respecto a los intereses privados, en realidad parece que también dejan una total desprotección a los secretarios y secretarías comunitarias, que también en aras de los intereses privados pueden ser expropiados y objeto de estos procesos por parte del gobierno. Y digamos por último que también que sería algo como lo siguiente, es decir, no significa que estos bienes expropiados mediante estas medidas vayan a ser directamente para el beneficio público, sino que simplemente se puede tratar nada más de una circulación de bienes vía Estado, en donde se expropian algunas cosas para beneficiar a otros privados según sea nuestra postura, pero básicamente pues es otro elemento que pinta un escenario también con respecto a la pregunta que hiciste, un poco halagado, ¿no? Claro. Claro, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues, si partimos pues de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes algunas acciones, por ejemplo, hechas por gobiernos de izquierda, ¿no? En las que de una u otra manera pues se le termina con un pretexto de un bien público, se termina privatizando calles, ¿no? Y en beneficio de unos cuantos que son los verdaderos ganones, ¿no? Pero bueno, exacto. Ok, a ver, mi buen José Manuel, tu comentario, lo que quieras agregar y bueno, pues esta pregunta que es la que había planteado. Adelante, José Manuel. ¿Me puedes repetir la pregunta? Bueno, la pregunta básicamente era que
que a raíz del inicio de la estrategia de seguridad de Peña Nieto que comienza también en Michoacán, pues es como un nuevo ciclo que inicia en cuestión de esa materia, ¿no? Entonces yo lo que planteo es que ahora podrá haber siquiera un viso de esperanza, o a lo que le tiramos es simple y sencillamente a que termine hasta peor el asunto. ¿Tú cómo ves? O sea, tú más o menos planteas la posibilidad de que la situación mejore porque se está retomando nuevamente el operativo, se está iniciando la estrategia de seguridad en Michoacán. Sí, o sea, porque inició el ciclo, nada más, porque inicia el ciclo. Ajá. Y no es que plantee yo que posiblemente mejore, sino que la pregunta es si, por ejemplo, desde tu punto de vista, pudiera haber con el inicio de un nuevo ciclo, que claro que sabemos que empieza con el PRI, pero que ese inicio podría, por ejemplo, aunque sea tenerse la esperanza el ciudadano de que podría mejorar en algo las cosas de ese tipo. No, definitivamente el ciudadano no tiene esperanzas. Mientras se siga delegando el poder de los ciudadanos, fíjate, porque los ciudadanos no ejercemos nuestro poder, lo delegamos a la clase política. Entonces nosotros vemos que nuestros políticos, pues ellos tienen seguridad, ¿no? Ellos salen con 1000 elementos del ejército, salen bien resguardados, entonces a ellos la seguridad no les importa. Entonces yo tengo mis dudas, yo no creo que realmente se beneficie en algo la situación. Mientras no se combata, como lo dije en la sección anterior, el problema de raíz, echar el ejército a las calles, ya sea el ejército o que recojan al ejército, y ahora sea la famosa gendarmería civil, y que manden a la Policía Federal, a quien manden. Mientras siga habiendo confrontación, pues es porque no hay visos de que la seguridad vuelva a la comunidad. Entonces eso yo no lo veo como siquiera una posibilidad. Yo no le tengo esperanzas al gobierno. Mira, una de las cosas que debemos de ver ya los mexicanos a estas alturas del partido es que no podemos seguir depositando las esperanzas en el gobierno. Debemos de buscar la forma de nosotros, por nosotros mismos, tratar de vivir mejor, de tratar lo más posible de ayudarnos los unos a los otros para evitar que más gente siga cayendo en la desgracia. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no depositar en algún momento una gota de esperanza en nuestros políticos, porque nuestros políticos no están viendo por nosotros, y seguimos teniendo la creencia de que ya sean de un partido o de otro partido, alguien ve por nosotros, y no es así. Tenemos más de 80 años de experiencia, ya deberíamos de estar seguros, ya debemos de saberlo, ya debemos entender que no tenemos quien vea por nosotros si no es que lo hacemos nosotros mismos. Entonces, el hecho de que se retome ahora este nuevo plan de seguridad que quiere llevar a cabo ya este gobierno priista, no significa para mí nada trascendental, porque la agenda viene muy bien marcada. De hecho, este asunto que se le atribuía a Felipe Calderón de la guerra contra el crimen, debemos recordar que sus inicios ya venían desde los tiempos de Zedillo, ya empezaba esta situación. Que se hizo más cruda y más grande con Calderón es otra cosa, pero es una cosa que inició con el PRI, que la continuó un poquito callado y sin mucha difusión Vicente Fox, y que obviamente ya fue un escandalazo amedrentador por parte de Felipe Calderón, pero la línea sigue ahí. Entonces no ha servido, ya estamos hablando de más de 3 sexenios en los que esta estrategia no ha servido, a pesar de que se ha recrudecido la estrategia, sigue sin dar los resultados esperados. Entonces yo no creo que realmente ese sea el camino. La matanza entre mexicanos nunca va a ser el camino para solucionar nada. Al contrario, va a ser el camino para enervar el ánimo de la gente, para empezar a generar odios entre sectores sociales, generar odios que desemboquen en una guerra civil de dimensiones no vistas desde la Revolución Mexicana. Eso es lo que puede suceder. Definitivamente yo no tengo ninguna esperanza de que por medio del gobierno, por medio de sus estrategias meramente publicitarias, se llegue al final de este problema. Perfecto. Bueno, pues de hecho vamos en el mismo tenor, pero pues obviamente por eso primero quería conocer la respuesta de ustedes, por supuesto. Pero fíjate que aquí tú tocaste un punto que también vale la pena aclarar, José Manuel. Mira, yo creo que la falla no es en que el poder ciudadano se delegue a los políticos. Yo creo que la falla radica en que los ciudadanos eligen mal a donde están poniendo pues, esa delegación de representación, porque mira, por desgracia
debemos de ver una cosa, José Manuel, no pueden estar los 100 millones de mexicanos, por ejemplo, metidos en la Cámara de Diputados. Tampoco es muy confiable que, por ejemplo, se haga una consulta ciudadana a todo el país, ¿no? Pues eso tampoco es muy confiable porque sabemos... Mira, Bote, eso que me estás planteando, digo, te voy a ser muy honesto, eso es el lavado de cerebro que le han dado a la gente desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y que la gente se lo ha comido tal y como se lo dieron, y por eso es que ha aceptado un sistema que actúa en contra de los intereses de las mayorías. ¿Por qué? Porque te dijeron que no, pues es que necesitas que a fuerza alguien te represente. No, necesitas que no, es que todos no pueden estar, todos no pueden decidir, tiene que ir alguien a decidir por ti. El problema está que ese individuo que va a decidir por mí nunca me preguntó si yo estoy de acuerdo con lo que fue a votar. Y por eso yo dije. Entonces, eso es un problema. Entonces, el sistema así no sirve. Espérate, yo te puedo decir que si, por ejemplo, como dices tú, que no pueden estar los 100 millones, pues no, pero ya hay los medios, por ejemplo, la tecnología, ya hay internet, por ejemplo, en el que se podrían hacer ese tipo de consultas a los ciudadanos con tu número de credencial de elector y pones tu voto en internet y se tiene inmediatamente el resultado de qué es lo que quiere la población. O sea, ahorita ya en caso dado, hablando de medios ya los hay. Lo que no hay es voluntad y no la va a haber porque quienes están ocupando el gobierno, quienes están ocupando esos cargos de poder, van a hacer todo lo posible por seguir lavando cerebros para que la gente crea que el único camino que existe es el que ellos nos están poniendo, a pesar de que nos estén dando en la torre. Bueno, pero no es cierto. Y lo logran porque la gente cree en efecto que está bien constituido el sistema de representación, ¿sí? Cuando a pesar de que supuestamente tenemos representantes, nos suben la gasolina, nos van a poner el IVA, nos van a vender Pemex, entonces yo no veo realmente dónde está esa representación, y eso a mí me hace pensar que nos han estado viendo la cara de idiotas por muchos años. Pues sí, pero es que por muchos años el pueblo mexicano vota mal, y lo que llega allí no son auténticos representantes populares. O sea, una cosa es que el sistema funcione o no funcione, pero eso no depende, eso depende mucho actualmente. Depende de cómo votan los ciudadanos, porque yo te voy a decir una cosa. Tú dices que se puede hacer por internet, perdón, el internet no llega a la mayoría de los ciudadanos. Está reconocido hasta el momento que el acceso a internet solamente es del 30% de la población. Y estamos hablando de tener acceso, no estoy hablando de que el 30% de la población tenga de manera constante internet en su casa. O sea, estamos hablando de apenas que tenga acceso a internet la gente. Entonces, la vía del internet obviamente haría que de barato ya no pueda participar la mayoría del pueblo. Entonces, lo que yo estoy diciendo, porque tú estás diciendo que yo básicamente estoy defendiendo esa idea que ellos nos dan. No, porque lo que yo sí sostengo es que tú evalúas que el sistema es el malo, y yo lo que evalúo es que no es el sistema el malo, sino que los mexicanos no saben elegir a sus representantes. Porque se dejan manipular a la hora... Espérame, déjame acabar a mí. Porque se dejan manipular a la hora de votar, se dejan engañar por aquel candidato que llega y les regala una migaja. O sea, no saben. Lo que deben hacer los ciudadanos es conocer los hechos, la preparación, lo que ha desarrollado en su carrera en un momento dado el que pretende llegar al puesto. Y sobre eso decidir y votar, pero eso no hacen los mexicanos. Si eso hicieran los mexicanos, José Manuel, lo digo en serio, desde hace mucho tiempo no hubiéramos tenido a los presidentes que nos han tocado. Entonces, una cosa es que la mayoría del pueblo no decide correctamente a la hora de votar, y otra cosa es decir que el sistema de representación está mal, porque déjame te digo una cosa. Tú dices que por internet, la mayoría no tiene acceso. ¿De qué otra manera puedes hacer que esté presente 100 millones de mexicanos en una decisión? ¿Cómo le haces? Bueno, mira, la tecnología en algún momento tendrá que llegar a todos lados. Bueno, pero ahorita estamos hablando de ahorita, ¿no? Pues imagínate si nos vamos a esperar te voy a decir ahorita. Ajá. Yo no veo ningún país de México, Europa o de ningún lugar del mundo en el que la representatividad del sistema de representación esté funcionando, ¿eh? ¿Y sabes por qué? Ajá. Porque mientras se delegue la representación de millones en un puñado de personas, ese sistema siempre se va a prestar a la corrupción, al abuso de poder y al mal uso precisamente de esa confianza que se les deposita. Por eso es por lo que el sistema se descompone inmediatamente, se ha descompuesto en todos lados y siempre va a ser susceptible a descomponerse. ¿Por qué? Porque estás hablando de que son pocas personas, de que son personas que cobran por hacer ese trabajo, y obviamente ellos lo que ven es el beneficio que ellos obtienen.
Oye, entonces mientras exista un sistema así, siempre va a existir el riesgo de que aunque entrara todo nuevo, un sistema en el que tan poca persona represente a millones de personas, ¿sí? Un sistema así siempre se va a volver corrupto. pues no siempre, Aunque porque... en primera instancia entren todos con su pecho muy sano, con el tiempo se va a volver corrupto. Ah, sí, porque allá en Argentina hasta derogaron las leyes No es Argentina, y Argentina no, pero está pues es pasando que dices apenas que esto ahorita. Argentina ha pasado unas Argentina muy tiene difíciles. Argentina tiene el sistema, tiene el mismo sistema de representatividad aquí que hay aquí. La única diferencia es que allá... ¿Cómo? Bueno, sí, adelante. Se ha tenido un presupuesto aquí. Este es un tema realmente muy interesante y muy extenso, pero yo creo que tendría que intervenir ya de salida. Es el típico problema de la democracia llamada participativa. En primer lugar, no es que el sistema de representación sea malo per se, puede llegar a serlo, depende de las condiciones de cada país, pero lo que sí es que sí es insuficiente. Es insuficiente porque pues, José Manuel aciertas tu bote en decir que de alguna manera sí tiene una función, y es pues, en el sistema en el que de alguna forma estamos involucrados a nivel mundial. Pero también tiene razón José Manuel, que es claramente insuficiente porque frena las facultades participativas y reduce la democracia, la participación electoral, cuando sí debe de haber pues, otros mecanismos. La democracia participativa no nada más tiene el plebiscito o el referéndum como mecanismos, sino también tiene que ser considerada la protesta y la presentación, la presión social, la organización autoproductiva y organización de base comunitaria, en fin. Entonces, la única forma de corregir los males que obviamente están involucrados, son implícitos de manera potencial, como dice José Manuel, al sistema representativo, pero que también, como dice Bote, bien, con un voto consciente puede de alguna manera rectificar el camino y puede ser benéfico para la sociedad con un voto consciente, con un buen voto, un voto de calidad, realmente calidad, como dice Bote. Y aún con ese voto de calidad, por ejemplo, si hubiera ganado, chicos, Andrés Manuel Obrador, que es la opción que en este programa se manejaba y se sigue manejando como la única opción que tenía el país en un verdadero beneficio, también se necesitaría ante los errores que cometiera y ante el tipo de abusos que se pudiera dar dentro de y de fallas que se pudiera dar dentro de su gobierno, también tendría que estar presente esa presión de observación ciudadana y social constante que forma parte de la democracia. Entonces, no es malo intrínsecamente, tiene errores intrínsecos, pero lo que sí es totalmente insuficiente, y aquí el problema es ante las deficiencias de un sistema que por otro lado pues, es irreversible como sistema de representación, se necesita completar con un sistema de democracia participativa, referéndum, en efecto, electrónico en la medida de lo posible. Obviamente el que las grandes mayorías estén alejadas de entender no implica que las minorías que sí tenemos acceso a él no podamos ejercer este tipo de democracia electrónica, como ya le dije, que sí facilita la participación en muchas partes del mundo, pero sí es insuficiente y sí se tiene que extender. Entonces yo creo que ahí está, digamos, el meollo de la discusión. No es insuficiente el sistema de representatividad, que sí se presta mucho a la corrupción, pero con esta extensión de la participación ciudadana, sí tendría mucho más control y se convertiría en una verdadera democracia. Fíjate, y es que eso que estás planteando tú ahorita, Odiseo, de una u otra manera es lo que sucede, por ejemplo, en países como Argentina y Venezuela. O sea, allá de una u otra manera la gente no solamente participa en la elección, sino que de una u otra manera también codo con codo participa, hace sentir su voz y participación cuando, por ejemplo, toman decisiones en Caracas o, por ejemplo, en Argentina. Yo por eso planteaba que el sistema de representación no es malo y al contrario, yo lo que veo es que, por ejemplo, José Manuel tiene razón al plantear que las cosas están mal en el sistema que tenemos aquí, pero el sistema que tenemos aquí no es muy distinto al de allá. La diferencia es que aquí los mexicanos caen en dos errores muy grandes en general. El primero, que deciden mal, dejándose llevar únicamente por aquel candidato que llega, le regala una limosna y ahí van a votar por eso, ¿no? Y el otro, que le hacen caso a los medios de comunicación, pero además, el otro paso, estos sí van en uno, el otro paso es de que el mexicano, por desgracia, está acostumbrado a que la participación ciudadana se limita a ir a votar y punto. Y ya de ahí ya se detiene todo, ahí ya nomás
¿Sabes qué? Que el que participa manifestándose hasta lo hacen ver mal, y como le creen a la televisión, creen que es malo manifestarse, cuando en este país la manifestación es un derecho garantizado por la Constitución. O sea, esos son los puntos que yo veo, que yo no estoy en contra de lo que dice José Manuel. Lo que yo creo es que José Manuel también, y ahorita nos puede aclarar, está en su derecho de réplica, yo veo que José Manuel se enfoca mucho en la idea, como él bien dice, en los políticos. Él mismo lo dice, no podemos esperar nada de los políticos. Es cierto, tienes toda la razón, pero no de la misma forma no toda la culpa es de los políticos. También de una u otra manera buena parte de la sociedad, simple y sencillamente por apatía, por flojera, por costumbre, por lo que sea, simple y sencillamente no hace lo que debe hacer y no elige correctamente, y ahí también hay parte de la sociedad. De una u otra manera yo siempre he planteado que las cosas no solo tiene culpa el que las hace, sino de una u otra manera los que también permiten que se hagan las cosas. Y también la sociedad mexicana ha permitido demasiado de su clase política, ha permitido demasiado de, por ejemplo, del IFE, ¿no? En un momento dado. Si sabe, obviamente, si sabe que si no se puede confiar en un IFE que de entrada no es ciudadano, hay que atacar de manera contundente, hay que votar, pero de manera consciente, y eso no ha hecho los ciudadanos, y en eso también yo creo que hay culpa. Y yo creo que un sistema de representatividad en el que de veras la elección de los ciudadanos por un representante sea la correcta, sea debidamente, sea mediante un voto consciente e informado, ese representante le puede funcionar a la sociedad, y no podemos simple y sencillamente pues poner como malo a todo el sistema, cuando también hace falta ver la parte de culpa de uno como sociedad, ¿no crees? Mira, yo nunca voy a creer eso, pero de ninguna manera. O sea, yo simplemente yo sé lo que más o menos te dice, lo que te dice la ciencia política al respecto, lo que te dicen esas teorías. Sin embargo, incluso la ciencia política está hecha a modo del político. Yo voy a sostener siempre que unos cuantos no pueden representar a millones. Bueno. Y pase lo que pase, ese sistema nunca va a ser bueno. Delegar el poder de millones en unas cuantas manos es un error garrafal, y ya lo estamos viendo. Y no hay un solo caso de auténtico éxito, no lo hay. Entonces, una cosa podrá decir la ciencia y otra cosa es lo que está diciendo los hechos contundentes, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo en México y en el mundo. No te pongo nada más este caso, te pongo en todo el mundo. Ve lo que está sucediendo ahorita con desahucios en Inglaterra, en España, cosas que no te hubieras imaginado jamás. ¿Por qué? Porque sus representantes están traicionando a esos pueblos como nuestros representantes nos han traicionado a nosotros. Y una clase política siempre es susceptible de corromperse. Aunque tuvieras 2, 3 políticos auténticamente buenos, siempre van a entrar, la mayoría de los que van a entrar van a buscar su propio beneficio. Y con el tiempo esa institución se va a acabar de corromper aún más. Y vas a ver lo que estamos viendo ahorita, un pueblo miserable, un pueblo en la pobreza, con una bola de políticos rateros, que no tienen llenadero, que son capaces de aprobar todo lo que perjudique al pueblo, porque deliberadamente aprueban cosas que saben que dañan al pueblo, ¿sí? Lo hacen sin que les pese ni tantito. A ellos lo que les interesa son sus bonos de fin de año, son sus regalitos que se hacen con el dinero del pueblo, eso es lo que les interesa. Y ese sistema siempre va a estar mal, ese sistema jamás, no va a haber, por lo menos a mí quien me haga creer que ese sistema funciona, definitivamente no. O sea, nadie me puede convencer de eso. ¿Por qué? Porque ya son cientos de años que se maneja la democracia representativa y siempre ha sido para mal de los pueblos. No se ha visto realmente una auténtica paz en ningún lado. Pues siempre se ha visto el abuso de los gobiernos y de los representantes contra los pueblos. Bueno, yo en Argentina he visto otra cosa y he visto cambios muy significativos desde la era de Kirchner. Pero la historia dirá si tiene razón. Entonces, porque es que todo el mundo, el caso de Argentina. Pero es que tú dices que todo el mundo, o sea, ya ves cómo si hay una excepción y algo hay, que es lo que yo planteo. O sea, yo al margen de la ciencia política, yo de eso no le sé, yo soy un ciudadano común y corriente que simple y sencillamente doy mi opinión como lo pienso. Y yo no sé de eso de ciencia política. Lo que sí sé es que en un momento dado, si algo puede funcionar en algún lado, el secreto está en dónde. Y pues desde mi punto de vista, si medio funciona, si tú quieres, en algún otro país, o por lo menos es distinto el resultado, quiere decir que sí se puede, quiere decir que hay algo. ¿Cuál es ese algo? Bueno, pues lo que vimos en Argentina, un voto mejor y consciente de los ciudadanos, que dio lugar a un cambio en un sistema representativo. También hay que entender una cosa, José Manuel, que creo que a lo mejor no estás contemplando.
es muy difícil que se pueda gobernar solo un pueblo. O sea, yo lo veo muy difícil. Yo lo veo así, en términos prácticos. Sin embargo, yo creo que un pueblo sí puede de manera consciente decidir bien. Y creo que hay países como Argentina que demuestran que sí se puede decidiendo bien. Entonces, nada más ese es el asunto que yo pongo ahí en la mesa. Si quieres agregar algo más, porque ya nos vamos y tu despedida. No, ya no, ya no, yo simplemente no me convences. Bueno. Y ya no quiero agregar nada más. Perfecto, pues no nos trata de convencer, se trata de que yo pongo mi argumento, tú pones el tuyo, y de hecho mira, es lo mismo, porque yo no comparto la idea contigo, ni tú compartes la mía, pero lo importante no es nosotros, José Manuel, y tú y yo lo sabemos, lo importante es lo que, a final de cuentas, la conclusión importante es de quienes nos ven y nos escuchan, allí están las dos opciones, allí están los dos planteamientos, y bueno, pues simplemente puede formarse, también está el de Ulises, no lo descartemos, que en cierta manera Ulises está como neutral, o al menos así lo manifestó, ¿no? Por un lado, explicó las razones que tienes tú, por otro lado de lo que yo pienso y los que tengo yo, y yo creo que Ulises lo vio en el término neutral, o sea que yo creo que así como tú dices, ¿sabes qué? A mí no me convences, yo creo que tú y yo plenamente no convencimos a Ulises, pero es que él nos lo diga junto con su despedida. No, yo creo que es un tema bastante complejo y más que neutral, pues es una posición intermedia. Creo que los dos tienen razón en lo que dicen y creo que lo que importante aquí es pues, no ver el estado deplorable de las cosas, sino la manera en cómo podemos abrir una posibilidad como ciudadanos y como pueblo ante lo que dice José Manuel, que es bien cierto, pero también pues digamos estamos en una atmósfera de democracia representativa que se antoja difícil de desmantelar, pero que sí es posible controlar, ¿no? Y sí, pues por mi parte ya buenas noches y gracias al público que nos escuchó tanto tiempo. Perfecto, sí, porque es que se alargó el programa porque el debate aquí con José Manuel se puso buenísimo y bueno, pues ya nos seguimos de filo y bastante, así que bueno, pues ahí lo vamos a dejar, creo que no se despidió José Manuel, despedida. Pues muchas gracias, queridos compañeros de la mesa, de verdad es siempre un placer platicar con ustedes, queridos escuchas, les agradezco de verdad el favor de su atención y pues nos estaremos viendo aquí, escuchando la próxima semana. Perfecto, mi buen José Manuel, pues muchas gracias, José Manuel, Ulises, gracias por haber estado aquí con nosotros, esperamos que haya mesa completa con Marta, que nos hizo mucha falta en esta Yo Libremente Opino, pero esperamos que ya esté con nosotros dentro de 8 días. A ustedes que me ven y me escuchan, gracias por habernos escuchado. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que más triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Además, no se les olvide que hay que enseñar y aprender a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación, que no se olvide. Vamos a seguir luchando por romper el cerco informativo. Que tengan todos buena noche, que tengan todos un buen día martes y yo los espero a las 8 de la noche de mañana en Noticias con el Bote. Un abrazo, pásenla chévere y que estén bien. Tiraderodelbote.com